Hola, hola, amigos de Palabra es Poder, ¿cómo están? Yo soy Fernando Valdés Ainos, conferencista, coach y autor, y les doy la bienvenida en esta tarde de lunes para hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de oratoria política, procesos electorales y lo que viene. ¿Por qué he querido hablar hoy de oratoria política? Miren, estamos a poco más de un año de que vivamos la elección de junio de 2021. En esta elección, en diversos estados del país se van a elegir gobernadores, municipios, diputados locales, y en todos los estados vamos a estar eligiendo diputados federales. En mi formación personal yo estudié Ciencia Política y Administración Pública y siempre he venido desarrollando esta actividad adjunto a la práctica y enseñanza de la oratoria, el arte de hablar en público. Y he querido tocar este tema porque siempre que se acercan las elecciones surgen muchas dudas, se presentan muchas inquietudes sobre cómo participar, cómo lograr ese proceso de convencimiento de los electores, cómo ayudar a la formación de los candidatos a estos cargos de elección popular. Y voy a comenzar diciéndoles que en este caso vamos a decir que la política es la ciencia de las palabras. La política es la ciencia de las palabras porque en la política se requiere el diálogo, el debate, el discurso, la negociación, se hace uso de la propaganda política y la palabra siempre está presente. En la antigua Grecia, un orador de nombre Gorgias decía que la palabra era un déspota todopoderoso y era sobre todo la obrera de la persuasión. Yo me quedo mucho con esta parte porque en mi opinión personal, un político que no habla es todo menos un buen político. ¿Por qué? Sencillamente porque antes de que existieran redes sociales, videos, programas de radio, cápsulas de televisión, propaganda impresa, el primer elemento de persuasión que utilizó el hombre, ojo, estoy hablando a nivel de la persuasión, fue sin duda alguna la palabra. Por ello, no puede haber política si no existe un uso inteligente y estratégico de la facultad de hablar. Y quienes se dedican a la práctica de la política están obligados, lo digo así, están obligados a saber hablar. Yo he escuchado a muchos candidatos, parejo, mujeres y hombres, que cuando son torpes para comunicarse, tratan de justificarse absurdamente. En este preciso momento que vivimos a nivel mundial, el tema de esta contingencia sanitaria, estamos observando cómo las habilidades de comunicación son determinantes para poder echar a andar una estrategia. Observamos, por ejemplo, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, siempre en esa rueda de prensa exponiendo por una parte sus conocimientos científicos, al mismo tiempo viviendo el desafío de tratar de simplificarlos para que sean comprensibles para toda la opinión pública, buscando responder de la mejor manera las diversas preguntas que les plantean los medios de comunicación, y nos está quedando a todos perfectamente claro que un buen servidor público, un buen líder político y desde luego quien aspira a ser candidato a un cargo de elección popular podrá tener un mejor desempeño si logra ser obviamente un extraordinario comunicador. Junto a este proceso que estamos viviendo, en este proceso cotidiano conforme nos vamos acercando a la primera mitad del año, y ya existen en diversas partes del país muchas personas que a través de las redes sociales o de buscarse, así le llamo yo, algunos pretextos, pues están buscando obviamente tratar de posicionarse, hacerse notar ante la opinión pública para empezar a jalar seguidores. Esto es algo totalmente normal. Se vale en el juego de la democracia y entonces es aquí donde entramos muchas veces los consultores, los coaches políticos para tratar de facilitar unas herramientas que les permitan desarrollarse con un mejor papel. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que vienen para el año entrante, para 2021? Número 1, es una elección concurrente. Ya hemos vivido este proceso, pero lo vamos a vivir de nueva cuenta. ¿Qué es una elección concurrente? Derivado de la reforma electoral desarrollada en 2014, se generan una nueva serie de dinámicas en el desarrollo de los procesos electorales. Una de ellas es que concurren a un mismo tiempo las elecciones estatales y la elección federal.
Antes eran muy pocos los estados que tenían una elección concurrente. En este momento, en todo el país se van a estar eligiendo los 300 diputados que forman parte de la Cámara Federal, pero también en varios estados pues van a estar, como ya señalé, eligiendo gobernadores, diputados locales y municipios. Entonces, eso hace que el juego político sea todavía más amplio, es un amplio abanico de cargos de elección popular. Y cuando esto ocurre, yo escucho a muchas personas, participan en los cursos que desarrollo para hablar en público, que me dicen: oiga maestro, ¿qué cree? Ya se vienen los tiempos de la política, ya vamos a andar en las campañas políticas. Número 1, vamos a empezar por definir qué es la política. La política vamos a entenderla como el arte de vivir en comunidad. Esto es lo primero que yo siempre les comento. ¿Por qué la política es el arte de vivir en comunidad? Bueno, porque el poder político, para que nosotros podamos vivir de manera pacífica y de manera organizada, se ha organizado en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y para que podamos tener acceso a todos los servicios que comunitariamente necesitamos, pues también se ha organizado la administración pública en diferentes órdenes de gobierno que van desde el federal, el estatal y obviamente también el municipal. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos vivir con paz, con seguridad, con justicia, con servicios básicos, con empleos, con salarios dignos. Y para esto, pues obviamente el poder se encuentra debidamente estructurado. Las democracias tienen una característica muy especial. Las democracias hacen que de manera pacífica y organizada, cada determinado periodo de tiempo, en el caso mexicano cada 3 y cada 6 años, según sea el caso, se realizan procesos electorales en donde salen partidos políticos, candidatos independientes, los cuales forman parte de esta misma reforma electoral de 2014, salen todos para competir y tratar de conquistar, tratar de seducir a los electores, diciendo que son los mejores perfiles y que gozan de la mejor propuesta y que merecen una oportunidad de llegar al poder para tratar de hacer bien las cosas. Eso es lo que realiza el juego de la democracia. Y entonces, cuando me dicen: es que, profe, ya andamos en las campañas políticas, viene aquí una segunda definición. ¿Qué debemos de entender por campaña política? Porque en la medida que lo podamos entender, vamos a poder desarrollar una campaña más estratégica, más inteligente y con mejores resultados. Ven, una campaña política es un intenso proceso de comunicación con el objetivo de persuadir a los electores de votar por un candidato, una propuesta y un partido político. También puede ser una coalición o una candidatura común, según sea el caso. Pero finalmente es eso: buscamos convencerlos de que ese instituto político, ese candidato y esa propuesta son la mejor opción para darles los mejores resultados a los ciudadanos. Bajo ese entendido, vamos a darnos cuenta que las campañas políticas, de entre todas las cosas que involucra, una amplísima parte, si no es que casi todo, es comunicación, porque los espectaculares, los spots de radio, los spots de televisión, la página web, todo el manejo de redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, las brigadas de toque de puertas, de promoción del voto, los discursos del candidato, los programas de radio, los debates, todos que buscan comunicar. Es como si estuvieran todos formados los candidatos y estuvieran esperando que les dijeran en sus marcas listos fuera para que todos salieran en estampida, y es algo similar, solo que en lugar de hacerlo corriendo como un esfuerzo físico, lo que hacen es que salen para tratar de comunicar. Por eso la política es también la ciencia de las palabras. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los candidatos y que también van a estar enfrentando los comités de campaña? ¿Y cuáles son las sugerencias o los principios que les quiero en esta ocasión compartir en esta tarde de lunes? Miren, principio número 1. Quien aspira a ejercer el poder tiene que darse a notar y tiene que destacar. Darse a notar y destacar. Yo propongo un término que serían
que deben de ser candidaturas radicalmente disruptivas. Tienen que ser candidaturas que inmediatamente volteen a verlas. Esa es la preocupación de muchas mujeres y muchos hombres que en este momento están pensando en competir dentro del proceso electoral del 2021. ¿Por qué? Porque lo que quieren es empezar a ocupar un lugar en la mente de los electores, comenzar a ocupar un espacio dentro de su memoria, y para eso pues hacen muchísimas cosas. Algunos, por ejemplo, ahorita con el tema de la contingencia andan regalando despensas, otros se buscan alguna columna en algún medio de comunicación para que alguien pueda leer sus ideas y puedan ir posicionando su foto. Algunos más comienzan a colocar algunas bardas pintadas donde destacan las iniciales de su nombre, como si eso constituyera un mensaje subliminal y se les fueran a meter por arte de magia, y ya con eso todo el mundo supiera que son el Mesías esperado. Hacen una serie de estrategias, pero finalmente hacen lo que todos hacen. Hay un mercadólogo, un genio del marketing que se llama Seth Godin. Yo recomiendo mucho la lectura de sus libros. Seth Godin tiene entre sus obras una que se llama La vaca púrpura. Este es un ejemplo totalmente aterrizable para los candidatos. ¿Qué es la vaca púrpura? Bueno, Seth Godin al inicio de su libro plantea que nos imaginemos que vamos manejando en una carretera, vemos unos enormes pastizales y ahí están comiendo algunas vacas. Entonces volteamos a verlas y de momento nos llaman la atención. ¡Ay, mira qué bonita vaca! Y continuamos avanzando y vemos vacas de un lado y volteamos y vemos vacas del otro lado. Pero va a haber un momento en el cual ya no nos llamen la atención, porque todas son iguales, son blancas con manchas negras y el pasto es verde y ya pasan desapercibidas. Las vemos pero no las observamos. El título del libro, La vaca púrpura, se llama así porque Seth Godin hace una pregunta. ¿Y qué pasaría si de entre todas esas vacas existiera una que no fuera con manchas negras, sino fuera una vaca púrpura, blanca, manchas púrpura? Pues inmediatamente volteas a verla porque te parece fuera del ordinario, te parece algo fuera de lo normal, y de inmediato volteas a verla y se te queda grabada en la mente. Bueno, eso es algo similar que tienen que tratar de hacer quienes aspiran a ganar hoy una candidatura y obviamente a ganar una elección. Tienen que ser las vacas púrpuras de la política, tienen que pensar el cómo me doy a notar, cómo hago que volteen a verme, qué me puedo yo tratar de inventar. O sea, obviamente sin llegar a rayar en el ridículo, siempre respetando su esencia, su imagen personal. Pero este es uno de los desafíos que tienen que preguntarse cómo hacer que la gente pueda voltear inmediatamente a observarlos. Primera recomendación, junto a tratar de hacer una vaca púrpura, una estrategia que yo recomiendo para poder ir logrando ese posicionamiento es apropiarse de un tema. Yo no recomiendo mucho el protagonismo personal de vean mi cara, este soy yo, vean y me tomo la selfie, o sea, se vale, no digo que esté prohibido. Sin embargo, cuando una persona se vuelve la voz, el embajador o el activista de una causa, se vuelve una persona con un posicionamiento más estratégico. Es decir, si mi tema de campaña va a ser, por ejemplo, la salud, pues obviamente comienzo a hablar, comienzo a publicar, comienzo a tener conversaciones, siempre tocando el tema de la salud. Eso va a hacer que cuando digan, es que tenemos un severo problema de salud, junto al problema de salud va a aparecer inmediatamente mi nombre. ¿Por qué? Porque soy la voz crítica, la voz propositiva, la voz con calidad moral sobre ese tema, y eso va a facilitar mi posicionamiento. Si por otra parte yo mejor decido trabajar sobre un tema como la generación de empleos, y si tengo una columna en un periódico y escribo sobre la generación de empleos, si me invitan a dar una conferencia y hablo sobre cómo generar empleos, y si yo uso mis redes sociales dando ideas sobre la generación de empleos, pues esto va a hacer que yo me vuelva un referente obligado de la generación de empleos, de manera tal que cuando hablen sobre la generación de empleos va a aparecer en automático mi nombre. Y genera posicionamiento sin rayar en ese protagonismo que a veces se ve casi rayando en lo narcisista. Entonces, yo prefiero recomendar que se vuelvan los portavoces de una causa, la voz crítica con autoridad moral sobre un tema determinado, y les va a dar dos cosas. Los va a hacer ver con la capacidad de resolver un problema, les va a dar posicionamiento y por supuesto que se salen del grueso general de aspirantes, porque cuando todos hacen lo mismo y tú lo replicas, pues te vuelves uno más. Y aquí el reto es ser diferente, respetando tu esencia, pero dándote a notar. Entonces, vuélvete la vaca púrpura de la política, siendo el embajador, la voz crítica con autoridad moral sobre un tema determinado.
Segunda estrategia dentro del discurso. En el discurso político tenemos que plantearnos muy bien la definición de un adversario. El fenómeno electoral que vivimos en el 2018, que hace que el actual presidente de la República ganara en esa elección con una cantidad tan exorbitante de votos, que jaló y logró hacer que ganaran muchos candidatos que no tenían expectativas de ganar y que hoy ocupan una diputación local, un escaño en el Senado de la República, algunos hasta se colaron de gobernadores u otros como alcaldes. Es un fenómeno que deja muchas lecciones dentro del espacio de la comunicación política. Una de ellas es que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido un adversario definido. En otro momento haré una transmisión hablando sobre cómo se debe de hacer la comunicación gubernamental, pero en este momento estoy hablando al nivel de la competencia electoral dentro de lo que son las campañas electorales. Y entonces, él siempre hablaba de que había que luchar contra la mafia del poder, los conservadores, los poderes fácticos, erradicar la corrupción, es decir, tenía perfectamente definido a un adversario. Cuando tú tienes un adversario, es como si entrenaras boxeo, pero tus golpes van perfectamente direccionados a alguien. Cuando no tienes un adversario, tu discurso, por muy fuerte y muy bonito que hables, es como estar dando manotazos al aire, no tienes nada definido. Entonces aquí lo importante es que dentro del discurso político se debe de tener a un adversario que sea el idóneo para tratar de generar la mayor persuasión y obviamente obtener la mayor cantidad de electores y futuros votantes. Entonces, la siguiente recomendación es que debes de tener un adversario perfectamente definido. Siguiente recomendación: el discurso político tiene que ser simple. Entre más simple es mejor. Los discursos largos, con palabras demasiado técnicas, rebuscados, forman parte del pasado. El discurso tiene que ser simple y, si te es posible para hacerlo más poderoso, involucra frases coloquiales. El "me canso ganso" o frases como la de hoy en la mañana de "eso calienta porque no todos somos iguales", pues hace que se genere empatía con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque dicen, habla como yo, piensa como yo, pues va a atender a personas como yo. Eso simplifica el mensaje. La comunicación, para que sea comunicación, tiene que ser empática, tiene que conectar. Y para que sea política, pues obviamente debe de despertar ese espíritu combativo, la pasión dentro de la gente. Y esas frases lo hacen. No digo que las copies, pero dentro de cada estrato social, dentro de la identidad de cada candidato, de cada equipo de campaña, siempre lo va a haber. No es el primero que lo hace. En su momento, si recordamos, la campaña del entonces candidato del PAN, Vicente Fox, pues fue una campaña que también tuvo muchos esos destellos. No con una victoria tan abrumadora, pero finalmente el gran mérito de esa elección de 2000 fue la transición de ser el primer titular del Ejecutivo perteneciente a un partido político diferente al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, el discurso político tiene que ser simple, con una narrativa coloquial que logre fácilmente conectar con la mayoría de los electores. Siguiente recomendación: un buen político tiene que ser un buen narrador de historias. Sin duda, pues la primera historia que tiene que aprender a narrar debidamente, pues es su propia historia personal, porque cuando tú lees un tríptico, lo primero que vas a encontrar es que te va a dar unas cuantas líneas quién es el candidato, es decir, se está presentando. Cuando tú entras a la página web del candidato, a sus redes sociales, pues vas a encontrar por ahí algún video y el texto que te dice quién es. Y cuando tú lo escuchas, pues obviamente también lo que primero que te interesa es saber quién es. Yo he visto publicidad política que rayan a veces, y lo digo con mucho respeto, prácticamente en lo ridículo, porque ponen dónde estudiaron la primaria, la secundaria, si tienen 2 maestrías, 3 doctorados. O sea, si tienes doctorado no es necesario que lo digas, se te va a notar, te lo aseguro. Y si no se te nota, aunque lo escribas, va a ser incluso hasta contraproducente. Lo que tú debes de buscar no es impresionar, no busques apantallar a tus electores. Lo que tú tienes que buscar es conectar con tus electores. Y si es necesario dar a conocer ciertos elementos de ti de esa manera, no los digas tú, los puede decir otra persona.
también va a haber un equipo alrededor que debe de conocer perfectamente tu historia para que la pueda narrar de tal manera que resulte llamativa para el público, que resulte llamativa para los electores. Hace rato realizaba otra videoconferencia como la estoy haciendo ahorita, y una persona me preguntaba que si se puede recomponer la imagen de un político cuya imagen se encuentra deteriorada. Bueno, número uno, es muy difícil recomponer una imagen cuando ya está dañada. No es imposible, pero va a costar muchísimo, pero no es imposible. Intervienen muchos factores. Una campaña, entre más grande, es más fácil de persuadir, y entre más pequeña es más complicado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una campaña a gobernador, pues, es el universo que conozcan al candidato es mínimo, la gran mayoría lo va a conocer por primera vez, y la memoria que existe en las masas electorales es de corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy les das lo agradecen, pero si a finales de año te hacen una petición y no se las cumples, el recuerdo inmediato que van a tener es la negativa de diciembre y no el apoyo que les diste en mayo. Ojo con esto, la memoria en las masas electorales se estructura de una manera diferente a como sería la memoria en lo individual. Esto es algo que se debe de tener presente. Sin embargo, una historia es una sucesión de hechos. La manera en que se dan los hechos puede en un determinado momento hacer que se gane de nueva cuenta la simpatía o ratificar el rechazo. Cito como ejemplo, saliéndonos de la política, pero me parece de verdad genial el trabajo cinematográfico de la película de Joker. Quienes ya han visto la película de Joker, El Guasón, y quienes no, los invito a verla. Antes de esa película, el Joker era el malvado, el payaso odioso, el payaso impertinente, odioso. En ciertas películas de Batman, incluso el Joker era hasta ridículo. Nadie lo quería. Pero en la última película que presentan del Joker, es una película que toca las fibras más sensibles, una película que conmueve. Se siente un cierto grado de empatía con alguien que sufre un trastorno mental y que termina en recibiendo atención psiquiátrica y que ha cometido homicidios. Pero en el desarrollo de la película la presentan con tal sensibilidad que, a pesar de que uno diga el Joker es un desgraciado, finalmente dices, pero ¿cómo sufrió? O sea, cualquier persona que haya sufrido todo lo que sufrió el Joker también terminaría con un desequilibrio, independientemente del que ya tiene, que le genera esa risa o esas carcajadas incontrolables, sino al llegar a desquiciarse de esa manera como se presenta en la película. Entonces, fíjate bien, ahí lo que hicieron fue recomponer la historia para que entiendas por qué se volvió esa persona. Y ya se plantea, después varios críticos del cine planteaban un problema, dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer para aplaudirle a Batman cuando esté combatiendo al Joker si ya hasta sentimos simpatía por el Joker? Bueno, lo mismo ocurre en las campañas. Una de las disciplinas que hoy debe de involucrarse en la práctica política es la participación de escritores con mucha formación en materia creativa dentro de la literatura, a gente metida en el tema de la narrativa y sin duda personas que sepan de cine, que sepan de cinematografía, porque van a ser los que van a tener esos chispazos de sagacidad que pueden recomponer una historia. Entonces, una persona que va a ser candidato tiene que saber narrar historias. Y finalmente, la última recomendación, el uso del lenguaje metafórico. Gustavo Le Bon, autor de una extraordinaria obra que yo recomiendo, que se llama Psicología de Masas, que es la base de un libro que yo publiqué en el 2013 que se llama Oratoria y Discurso para Campañas Políticas, señala que a las masas les fascina, les genera una fascinación extrema los líderes que utilizan el lenguaje metafórico. Y si tú revisas los discursos más importantes en la historia de la humanidad, todos se encuentran repletos de frases bellas, inspiradoras, motivacionales, metáforas, literatura, que logra ese proceso que se define como la seducción social. Cuando tú mezclas ese poder de seducción social con esa forma de narrar historias y la empatía en el uso del lenguaje, desarrollas un poder que se conoce como hipnosis discursiva,
que fue algo similar a lo que desarrolló Hitler. Yo me he atrevido a decir en algunas conferencias que he podido dar en algunos partidos políticos, cuando se preguntan el por qué existen tantas personas que defienden de manera tan radical a veces al actual presidente de la República, esa es la respuesta que les doy, se llama hipnosis discursiva. ¿Por qué? Porque está la conexión emocional, ojo, emocional que genera, que les permite. Lo que estoy haciendo, si lo quiero aclarar, es una valoración de las cualidades de comunicación que tiene el titular del Ejecutivo. Mi opinión personal sobre sus logros de gobierno es otra y a lo mejor un día me atrevo a hacerles por ahí algunos comentarios, pero esto que estoy señalando es al nivel de sus habilidades de comunicación. Entonces, el uso del lenguaje metafórico, les recomiendo enormemente, busquen los discursos de Barack Obama y cuando lean los discursos que disertaba Barack Obama en su campaña y en sus 2 periodos como presidente de los Estados Unidos, se van a dar cuenta del poder y el uso que realizaba Obama dentro del discurso a través de la metáfora. Amigos, muchísimas gracias, es lunes, que tengan un extraordinario inicio de semana. No nos descuidémonos. Si tienes la oportunidad, quédate en casa. Si tienes que salir por cuestiones laborales, cuídate mucho para que puedas también regresar con tranquilidad de que al saberte que te cuidaste bien, pues también estás cuidando a tu familia, a tus seres queridos. Les deseo un excelente inicio de semana. El próximo 10 de mayo voy a estar haciendo una transmisión especial para todas las mamás que nos acompañan dentro de nuestro espacio Palabra es Poder. Quise hoy hacer esta transmisión sobre oratoria política, porque me permito adelantarles. En el mes de junio voy a estar presentando un nuevo libro que versa sobre la psicología de masas y la persuasión política. Entonces traigo toda esta parte, todavía ayer estaba revisando mi borrador, ya está ingresado para la parte de corrección de estilo, ya también van a empezar a trabajar el diseño gráfico para que inmediatamente en junio pueda estarles compartiendo por este medio la presentación de mi tercer libro sobre psicología de masas y oratoria política. Amigos, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, pásenla muy bonito, hasta la próxima.